Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es cuando queremos tener una búsqueda con Dios. Cuando deseamos que Dios nos escuche, nos ponemos a ayunar. Cuando se enferman nuestros padres, nos ponemos a ayunar. Cuando buscamos el Espíritu Santo de Dios, nos ponemos a ayunar. Cuando deseamos que Dios nos dé dones, nos ponemos a ayunar. Cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos, nos ponemos a ayunar. Inclusive podemos ayunar cuando no tenemos trabajo, cuando queremos que Dios nos revele algo, cuando le pedimos algo a Dios, nos ponemos a ayunar. Muchas veces el solo ayuno no es suficiente para que Dios nos escuche, no es suficiente para que Dios nos conceda nuestros deseos. Para conmover a Dios, debemos hacer su voluntad, debemos amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos, debemos ser buenas personas, debemos tener a Cristo en nuestro corazón, debemos hacer el bien, debemos hacer buenas obras, ayudar al enfermo, ayudar al huérfano, ayudar al pordiosero, ayudar al mendigo, al que pide dinero, al que pide limosna. Debemos andar en buen camino, debemos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando hacemos lo que queremos, cuando andamos en el pecado, cuando andamos en la desobediencia, cuando blasfemamos contra Dios, cuando desobedecemos a Dios, cuando robamos, inclusive algunos matan, cuando adulteran, cuando fornican, aún así algunas personas se ponen a ayunar, pero ese ayuno Dios no lo mira porque andamos en el pecado, andamos en la desobediencia. Debemos de ser justos, debemos de ser buenas personas, debemos hacer justos juicios, debemos dejar la impiedad, debemos dejar la inmoralidad, la lascivia, la lujuria, los placeres, el mundo. Si queremos que Dios nos use, si queremos recibir el Santo Espíritu de Dios, debemos dejar el mundo, el pecado y volvernos a Dios. Cuando combinamos ayuno, oración, obediencia, que es guardar los mandamientos de Dios, entonces sí, conmovemos a Dios, entonces sí, Dios nos escucha, entonces sí, Dios concede nuestros deseos. Tenemos la armadura de Dios y podemos derribar demonios, espíritus inmundos, principados, potestades, huestes de maldad, príncipes de las tinieblas. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para echarlos fuera. Tenemos el poder para derribar fortalezas. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios. Jesús mora en nosotros cuando lo obedecemos, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y el ayuno, muchas personas lo hacen a un lado, muchas personas no ayunan, muchas personas andan en glotonería. Además de glotonería, desobedecen a Dios. Además de desobedecer a Dios, no oran. Además, no guardan los mandamientos de Dios. Hay muchas personas que viven para comer, no pueden dejar la comida, no pueden dejar los alimentos, no pueden dejar la soda. Cuando comen una soda, una Jumbo grandota, y tienen panza de canguro. ¿Por qué? Porque nunca ayunan. Y el día que ayunan, ayunan poquito, ayunan hasta el mediodía. Y ese ayuno no sirve. Y con ese ayuno Dios no se conmueve. Hay que ayunar, que nos cueste. Ayunar un día entero, 2 días enteros, 3 días enteros, 4 días enteros, un mes completo, sin agua y sin alimento, día y noche. Algo que nos cueste, algo por lo que nos sacrifiquemos. Muchas personas oran hasta las 12 del día y ya a las 12 del día comen lo que no comieron en la mañana, una soda, una Jumbo grandota, y quedan que no se pueden mover. Ese ayuno Dios no lo mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque satisfacieron su carne. Fue un ayuno pasajero solamente. Cuando buscamos algo de Dios, debemos andar en obediencia, debemos buscarlo con santidad, debemos orar también, debemos ayunar, debemos guardar sus mandamientos para que Dios nos escuche, también para tener las promesas de Dios, para que Dios nos bendiga también, para que nos vaya bien en la vida, para que Dios nos dé larga vida. Está el caso del rey David, que tenía muchas mujeres, tenía muchas siervas, tenía muchas esclavas, que eran sus mujeres. Un caso que Dios no miró el ayuno, cerró sus ojos por la desobediencia, que se fijó en la esposa de Urías Eteo. Mandó a Urías Eteo, lo mandó a la guerra, lo mandó por delante con los soldados más fuertes,
A propósito, para que él muriera, para quedarse con su mujer, Betsabé. Y a Dios no le agradó ese acto. Dios castigó a David, le mandó el mal a su casa. Enfermó de muerte al hijo que tenía con Betsabé. Y cuando estaba enfermo el niño, David se puso a ayunar, ayunó 7 días y ayunó postrado sobre la tierra. Al 7º día se murió el hijo. Dios no miró el ayuno de David. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque lo desobedeció sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Miró a la mujer de su prójimo y aún mató a su esposo para quedarse con Betsabé. Ese es un caso de desobediencia. Ese es un caso que a Dios no le gustó. Y porque desobedeció, el ayuno no le fue válido. Dios no miró con agrado el ayuno. Dios no miró ese ayuno, cerró sus ojos ante David. ¿Por qué? Por la desobediencia. Un caso registrado en la Biblia, donde hubo ayuno y Dios se conmovió de ese pueblo. Y ese pueblo fue Nínive. Dios iba a destruir a Nínive. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque andaban en el mal, andaban en el pecado. Esa ciudad se había hecho como en los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó al mundo por la desobediencia. Dios también destruyó a Sodoma y a Gomorra, les mandó fuego y azufre por la desobediencia. A la ciudad de Nínive también Dios la iba a destruir por la desobediencia, porque andaban en el mal, andaban en el pecado. Y mandó a Jonás a que les anunciase que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Y el rey de Nínive y los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados y hicieron ayuno para conmover a Dios. Y Dios se conmovió de ellos, de Nínive y sus habitantes, y no los destruyó. ¿Por qué? Porque se volvieron a Dios, dejaron lo malo, dejaron el pecado, lo buscaron de corazón, lo buscaron arrepentidos. A pesar de que Dios había dicho que los iba a destruir, Dios se conmovió de ellos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron del mal camino, de la rapiña, del mal, del pecado, y se volvieron a Dios. Lo mismo pasa en nosotros. Si andamos en lo malo, si andamos en el pecado, si robamos, si matamos, si fornicamos, si adulteramos, si fuimos malas personas, si fuimos ruines, si fuimos despreciables, pero nos volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestro pasado, de nuestro pecado, y ahora con más razón aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cristo perdona nuestros pecados. Nuestro pasado queda olvidado. Si nuestros pecados fueran como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Jesús nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando buscamos a Dios con ayuno, con obediencia, con oración, con santidad. Cuando guardamos sus mandamientos, amamos a Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, obedecemos a Dios. Y Dios está con nosotros. No hay demonio, no hay principado, no hay hueste de maldad, no hay príncipe de las tinieblas que nos toque. ¿Por qué? Porque somos fuertes en Dios. Porque derribamos fortalezas. Derribamos todo mal que esté en contra del conocimiento de Dios. Son promesas de Dios para los que lo obedecen. Vamos a leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 58. El verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay muchas promesas cuando ayunamos, cuando buscamos a Dios con obediencia. Hay muchas promesas cuando buscamos a Dios con sinceridad de corazón. Cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando lo obedecemos, cuando ayudamos al necesitado. Dice la palabra de Dios que seremos restauradores de portillos, restauradores de calzadas. Promesas de Dios, no de hombres. Jonás capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y conviértanse en cada uno de su mal camino. De la rapiña cae en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como ven, Nínive no fue destruida por Dios, porque se convirtieron del mal camino y de la rapiña que había en su alma. El ayuno sí sirve, el ayuno sí conmueve a Dios. Cuando queremos algo de Dios, cuando le pedimos algo a Dios, debemos ayunar, debemos andar en obediencia, debemos andar en santidad. Cuando hubo pecado en nuestros días anteriores y nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona, Cristo nos perdona. Pero si no nos arrepentimos, Dios no nos escucha, Dios cierra sus ojos. Así como Dios escuchó a la ciudad de Nínive, así nos puede escuchar a nosotros cuando le pedimos algo. Pero debemos andar en obediencia, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra vida pasada, del mal que hayamos hecho. Debemos de convertirnos del mal al bien, a la obediencia, a la santidad, a guardar los mandamientos de Dios. El ayuno está olvidado por muchas iglesias, por muchas personas. Hoy en día casi nadie ayuna. Hoy en día hay vicio en comida, hay glotonería en la comida. Muchas personas viven para la comida, muchas personas viven para comer, no viven para Dios. Cuando se venga una hambruna, Dios quiera que no pase eso. Muchas personas no están impuestas a no comer, no están impuestas a durar días sin comer, sin ayunar. Muchas personas, cuando se venga una hambruna, cuando haya hambre en la tierra,
Muchas personas a los 3 días, a la semana se van a morir. ¿Por qué? Porque nunca ayunaron, porque nunca supieron lo que no es comer, porque nunca conocieron a Dios, porque nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos puede alimentar internamente, aunque no comamos. Podemos ayunar 3 días, 4 días, una semana entera, un mes entero, 45 días. Podemos ayunar sin agua y sin alimentos. Los ayunos que hace la gente de hoy en día son ayunos hasta las 12 del día. Después ya comen, y comen lo que no comieron a la mañana, y comen por lo que no comieron a la noche, y comen hasta llenarse, hasta inflarse, hasta no poder levantarse, hasta no poder caminar. Esos ayunos no los mira Dios. ¿Por qué? Porque al final se satisfació la carne. Cuando deseamos algo de Dios, debemos buscarlo con sacrificio y obediencia. Muchas personas no hacen nada por buscar a Dios. Dicen, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y no ayunan, no oran, y solamente van a la iglesia a sentarse. Van mecánicamente a adorar a Dios, a alabarlo. ¿Por qué? Porque ven que los demás lo están alabando. Ven que el otro levanta la mano y él levanta la mano. Ven que el otro hermano canta y él también canta. Ven que el otro hermano abre la boca y él también abre la boca. No hay búsqueda de corazón. Te invito a que ayunes, te invito a que busques a Dios con obediencia. Te invito a que logres tus metas, a que logres tus sueños, con obediencia y con ayuno. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.